Hola, bienvenidos. Estamos de regreso. En esta ocasión vamos a platicar de Sunrise on the Reaping, Amanecer en la cosecha. Ya por fin hemos leído este libro y estamos aquí para platicar de qué me pareció. Y bueno, primero que nada, quiero comentar que me gustó mucho este libro, pero bueno, tal vez tiene mucho que ver con la nostalgia de que me gustan los libros de los Juegos del Hambre, entonces pues eso también jugó mucho a su favor. Voy a hablar de unos puntos sin spoilers al principio y ya después dar un poquito, no vamos a contar toda la historia, pero sí va a haber spoilers a lo largo del video, pero empecemos con los primeros puntos. Y bueno, el primero es que, como en todos los libros de los Juegos del Hambre, pues tenemos una conversación acerca del poder de la resistencia, la revolución, los efectos de la guerra, la propaganda, y en este libro en específico tenemos más conversación con respecto a la propaganda, ya sea del gobierno o los ciudadanos que quieren hacer una declaración para que el resto de la comunidad la vea y a lo mejor también quiera entrar a la lucha. Entonces tenemos esto por acá. En cuanto al punto de la propaganda en este libro, vemos a varios personajes tratando de dejar su marca, entre ellos Haymitch, por ejemplo. Tenemos a varios de los otros tributos igual planteando esta idea de cómo podemos manifestarnos, cómo podemos dar nuestra opinión para que el público pueda ver lo que realmente pensamos de los Juegos del Hambre, de Panem, del gobierno, del Capitolio, etc. Lo mencionan como en crear un póster y en varias ocasiones lo vemos en este libro para así demostrar su punto de vista. Ahora, vemos también que aunque los juegos duraron 75 años bajo el poder del Capitolio, la gente seguía peleando, o sea, durante todo el tiempo en el que existieron, o sea, se acabó la guerra y durante todo el tiempo en el que existieron los Juegos del Hambre, la gente desde las sombras un poco ocultas seguía peleando, tratando de poner su granito de arena y tratando de juntar más gente para que ahora sí se llevara a cabo la revolución. Obviamente, ya si hemos leído los libros, sabemos que hasta el momento en el que Katniss y Peeta llegaron a los juegos fue cuando ya la revolución realmente ocurrió. Este libro, al igual que el resto de los libros en la serie, está dividido en 3 secciones, y una disculpa si no es como la traducción que está en la edición en español, esa no la tengo, pero las secciones son: la primera es el cumpleaños, la segunda llamémosla el bandido y la tercera el póster. Un buen punto en este libro es que este libro trata de Haymitch, que es un personaje ya muy querido, y entonces, a diferencia del libro, la precuela anterior, en donde tenemos al presidente Snow como el personaje principal, aquí teniendo a Haymitch creo que llama más la atención, es uno de sus puntos positivos, y además como que volvemos a esa dinámica de estar desde el punto de vista de un tributo, que es a lo que estábamos acostumbrados en la trilogía original de los Juegos del Hambre. Aquí pues seguimos a Haymitch. A lo largo del libro pues vemos todo lo que él está pensando, todo lo que él está viviendo, todo lo que él está sintiendo. Podemos llegar a comprender por qué, cuando nos lo encontramos, los libros de los Juegos del Hambre, por qué es como es. Aunque esta es una publicación reciente, este libro se publicó el 18 de marzo de este año. Hay ciertas cosas que realmente, si somos fans de los libros o de las películas, que ya sabemos que no son sorpresa, que no son spoiler, y voy a mencionar algunas de estas. La primera es, obviamente, en estos Juegos del Hambre el vencedor es Haymitch, entonces ya sabemos quién es el vencedor en esta ocasión, y que además estamos siguiendo el segundo vasallaje, es decir, los 50º Juegos del Hambre, ya no sé hablar. En segundo lugar, y esto más que nada es si han leído los libros, en el segundo, Catching Fire, en llamas, después de que se anuncia el tema del tercer vasallaje en los juegos número 75, y que el tema es que los tributos van a ser llamados de todos los vencedores de los distritos, pues bueno, aparte de que es devastador, lo que tenemos es a Peeta que está comprometiéndose a entrenar duro, porque a fin de cuentas, de los 3 vencedores del distrito 12, pues 2 de ellos van a ir a los Juegos del Hambre, van a ir a la arena de nuevo. Entonces, una estrategia que se menciona en el libro, que
que él toma es pedirle a Effie que le mande los videos de todos los vencedores que están vivos hasta ese momento, como para ver su estilo de pelea y a ver qué fue lo que hicieron en cada uno de ellos en los juegos en los que participaron. Después de la cosecha y van en el tren en camino al Capitolio, pues en una noche Katniss se despierta, pide a uno de los empleados en el tren que le lleve leche, por favor, y entonces se da cuenta de que Peeta está despierto también y se sienta con él, y Peeta está viendo los videos de los vencedores que fueron elegidos en la cosecha. Ven que ahí está el video de los juegos de Haymitch. Comentan que no habían querido verlo pues porque seguramente Haymitch iba a sentirse mal de revivir en video todo lo que él pasó. Peeta y Katniss deciden ver ese video de los juegos de Haymitch porque es el único referente de vasallaje que tienen, entonces lo ven. Y lo que aprendemos en esta sección del libro es el nombre de otro de los tributos en esa ocasión, que es Maisie Lee Donner. Bueno, también obviamente sabemos que el tema de esos juegos es que en lugar de 2 tributos habría 4 tributos por cada distrito. En esta cinta vemos la cosecha, vemos cuando llaman el nombre de Maisie Lee Donner, el de Haymitch. Después vemos también una parte del desfile de los tributos. Vemos también las entrevistas antes de los juegos y vemos puntos importantes de los juegos. Obviamente, como en este año el ganador fue Haymitch, pues hay mucha más énfasis en momentos de Haymitch a través de los juegos. Después, lo último que se menciona en esta sección de En Llamas es cuando finalmente se anuncia que Haymitch es el vencedor de esos Juegos del Hambre. Ahora, otra cosa, si ya leímos la trilogía original, sabemos es que en el tercer libro, en Sin Sajo, justo cuando están a punto de rescatar a Peeta y al resto de los vencedores del Capitolio, en el distrito 13, están grabando unos propos para que funcione como una distracción. Y en uno de estos, el que participa es Finnick, hablando de su experiencia como vencedor, ya después de que gana, qué fue lo que le pasó. Y es que cuando Finnick ganó, él era uno de los más jóvenes, tenía 14 años, y cuenta que a partir de que él tenía 16 años, el presidente Snow vendía su cuerpo en el Capitolio. Y empieza a contar de que se dio cuenta de que en lugar de pedir joyas o dinero, cosas materiales a cambio de su compañía, y pues aparte no le quedaba de otra, decidió aprovechar esa oportunidad para pedir como pago secretos. Y así fue como se enteró de muchas cosas y sacó los trapitos sucios tanto de Snow, algunas cosas de Snow, como que solía eliminar a sus adversarios con veneno, y también de muchos otros personajes del Capitolio. Y bueno, cuando terminan de grabar este propo con Finnick, Katniss le pregunta a Haymitch que si eso también le había pasado a él, si lo habían vendido en el Capitolio y todo esto que le pasó a Finnick, a lo que Haymitch le contesta a Katniss: no, mi madre, mi hermano y mi novia, todos estaban muertos 2 semanas después de que fui nombrado vencedor. Estos detalles no aparecen en las películas, pero si leímos la trilogía original, estos puntos ya lo sabemos. Nuestro libro entonces solamente nos va a contar cómo llegamos a eso. Nos va a dar más detalles del resto de los tributos, de qué fue lo que pasó en la arena durante los juegos, y pues cómo es que Haymitch queda solo, y esa es como la parte más triste creo yo, de todas. La verdad sí estuvo muy llegador. Habiendo dicho esto, en la siguiente sección sí va a haber spoilers. Como dije, no voy a contar toda la historia. A fin de cuentas es seguir a un tributo a través de los Juegos del Hambre, cosa que ya sabemos más o menos cómo funciona gracias a los juegos de Katniss y Peeta. Pero sí voy a mencionar ciertos puntos que definitivamente pueden ser considerados spoilers, y que es mejor, si quieren
quieren leer el libro, experimentarlos por ustedes mismos. Ahí está la advertencia, continuamos. Ok, lo primero que voy a decir es que hay referencias a el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, y a mí me encanta cuando hay referencias a otras obras que me gustan mucho y yo soy fan de Edgar Allan Poe. Entonces, una de estas referencias más notables es en el nombre de la novia de Haymitch, Lenore. Su nombre completo es Lenore Dove. Paréntesis con respecto a esto de Edgar Allan Poe. Como a mí me encantan esos guiños a obras clásicas, y si son obras que yo ya leí, me encanta porque tengo cierto contexto y entonces ya entiendo desde otro punto de vista. Si no las he leído, me causa suficiente curiosidad como para ir y leerlas. Pero bueno, en este paréntesis, mencionando a Edgar Allan Poe, una de las razones por las que a mí me gustó mucho, aquí está ese libro. Lady Midnight de Cassandra Clare es por las referencias a otro poema de Edgar Allan Poe. Cerramos paréntesis. En general, con respecto a Haymitch, creo que el tener este libro nos hace como ver que él se pudo relacionar con Katniss y con Peeta de diferentes formas. Se pudo relacionar, se pudo ver a él mismo en Katniss, en el sentido de que ambos eran hijos de una familia en donde faltaba un padre, estando en un distrito en donde se dedican a la minería, pues había muchos accidentes. Sabemos que así fue como murió el padre de Katniss. El padre de Haymitch también muere, entonces Haymitch también es proveedor para su familia. La diferencia aquí sería probablemente en que la madre de Katniss sí sufrió demasiado, cayó en una depresión horrible hasta el punto de que casi no funcionaba cuando murió su esposo. Con la madre de Haymitch no fue ese el caso. Ella también trabajaba, Haymitch simplemente apoyaba, pero también era parte importante para proveer a la familia, que pues eran su madre, su hermano y él. Y además, él sí también puede ser un poco terco como Katniss, pero una clara diferencia es que a pesar de que tienen este rol de protectores de sus hermanos menores, tanto Katniss como Haymitch, es que a lo mejor la forma en la que sus madres reaccionaron también hizo que ellos reaccionaran de manera diferente, porque Katniss trató de poner todas las murallas posibles para no acercarse y para que no se le acercaran. Y Haymitch tenía amigos, Haymitch tenía una novia. Ahí sí difieren un poco. Se vio un poco también en Peeta, en este sentido de el chico enamorado. Sabemos que Peeta sí le comentó, al menos, no sabemos qué tantos detalles, pero sí, antes de ir a los juegos, incluso desde la entrevista, Peeta sí le comentó a Haymitch que tenía un crush con Katniss. Entonces yo creo que esa parte de el chico enamorado fue en donde conectó mucho con Peeta. Ahora sí, ya más spoilers, es que tenemos noticias de los Covey. Los Covey que se mencionan en Balada de pájaros, cantores y serpientes. Al final del libro tampoco sabemos con certeza, seguimos en la incertidumbre de qué pasó con Lucy Gray. Sin embargo, hay una tumba en su nombre en el lugar, en el bosque en el que los Covey acostumbran ponerla. Tiene una sección de la balada de Lucy Gray, pero igual, o sea, nunca se nos dice si ellos supieron, si Lucy se contactó con ellos, si en algún momento ellos fueron al bosque y la encontraron o encontraron su cuerpo. No sabemos. Eso es lo único que sabemos de Lucy Gray. Finalmente también sabemos los nombres de los padres de Katniss. El padre de Katniss se llama Burdock. Del lado de su madre es un Baird. Entonces está relacionado con Lucy Gray de cierta manera. Probablemente es hijo de Barbasure Baird, que era prima de Lucy Gray. También Lenore Dove, la novia de Haymitch, es parte de los Covey y probablemente sea hija de Maud Ivory, también prima de Lucy Gray. Y bueno, la madre de Katniss se llama Asterith y la vemos al inicio y al final de este libro en el negocio de sus padres y ayudando a curar gente. Incluso también tenemos un vistazo del padre de Peeta, que es Otto Melark. Ok, aquí también vamos a mencionar los broches. El broche que lleva Katniss en los Juegos del Hambre, que se lo da Madge. Después sabemos que era de su tía. Sabemos que era de Maisie Lee Donner. Fue un encargo del papá de Maisie Lee a Tam Amber, también miembro de los Covey. Y pues a través de diferentes personas llega a manos de Katniss. Este fue un broche que era como en par. El sinsajo era de Maisie Lee y también hizo uno para la gemela, Mary Lee, que era de un... En español creo que el término correcto es sensontle.
el Mockingbird. Y pues es la hija de Merrily Match quien le da este pin a Katniss. Una conexión que tenemos aquí también es que Tam Amber hace el favor de crear un obsequio que Lenore Dove le da a Haymitch en su cumpleaños, algo que no había mencionado antes. Si vieron todos los promocionales de los libros, bueno, de este libro en específico, si el día de la cosecha es el cumpleaños de Haymitch, feliz cumpleaños. Y Lenore Dove le da un obsequio a Haymitch, es así también puede funcionar como un collar, y de hecho Haymitch así lo usa durante todos los juegos. Justamente esta figura que tenemos en la portada de una serpiente y un ave como unidos, y esto es como para poder generar chispas y poder empezar un fuego, lo cual pues dentro del distrito 12 les puede servir de diferentes maneras porque no tenían la facilidad de obtener cerillos tan fácil para poder prender sus estufas o hacer fuego en una chimenea, etcétera. Entonces ese Flint Striker, una disculpita, es un buen regalo que Haymitch utiliza durante todos los juegos y también sirve para hacer fuego durante los juegos en la... Ok, tenemos también el uso de los pósters para hacer propaganda de los juegos y del Capitolio, que en la ceremonia de la cosecha Haymitch los describe mientras están caminando para llegar al lugar en donde se hace la ceremonia, y están estos pósters con las leyendas No Peacekeepers, No Peace, sin agentes de la paz no hay paz, manipulación, anyway. En el libro anterior, en Balada de pájaros, cantores y serpientes, se nos presenta el lema del noticiero del Capitolio, que es como, si no lo vieron aquí, no sucedió. Todo es manipulación, de hecho, si lo vamos a ver a lo largo de toda la novela. Entre lo que ya sabíamos, la trilogía original, y ahorita lo que vamos aprendiendo, manipulación y censura por todos lados. Y en esto de la manipulación y censura, justo como mencioné hace un rato, en el libro En Llamas, vemos la cinta de los juegos de Haymitch. Tenemos como que cierta narrativa, y aquí, sin embargo, descubrimos primero que Haymitch no fue seleccionado originalmente. En realidad ya habían seleccionado a los 4 tributos de estos juegos, y el último de estos tributos, un chico, se quiso echar a correr y los agentes de la paz le dispararon y murió. Bueno, obviamente la mamá de este chico estaba muy alterada, estaba muy mal, quería recuperar el cuerpo de su hijo. Lenore Dove se acercó para tratar de ayudarla, y bueno, también cabe mencionar que Lenore Dove era muy vocal en su desagrado con el Capitolio. Tal vez no era la persona indicada para hacerse notar en ese momento. Lenore Dove va a ayudarle a la madre de este chico, y Haymitch, tratando de proteger a Lenore Dove, se pone en evidencia, como que la luz cae directamente sobre él, y es de, pues necesitamos otro tributo, agarremos a este niño. Y así fue como él terminó siendo tributo en estos Juegos del Hambre, cosa que obviamente en el video que presenta el Capitolio no aparece. Todo eso fue cortado. Incluso la mujer Drusilla, quien es parte de la ceremonia, quien selecciona los tributos y es parte de la ceremonia de la cosecha, está gritando por todos lados, así como que apúrense, apúrense, que tenemos 5 minutos de retraso y si no, todo esto va a salir mal y necesitamos otro tributo y tú vas a servir. Y Haymitch es el afortunado en esta ocasión para sustituir al tributo que mataron los agentes de la paz. Entonces, desde ahí vemos toda esta manipulación y la censura, todo es un show. Incluso vemos ahí la presentación de Plutarch, a quien conocemos en el libro de En Llamas. Entonces vemos a Plutarch más joven, que es el encargado de grabar qué es lo que sucede, e incluso les dice a los familiares de los tributos, así como, si me dejas grabarte tirando unas lagrimitas y una reacción acá bien dramática para el show, te doy unos 5 minutos con tu hijo, con tu hija, para que te despidas, y ándale, esto es un show, yikes. Otro punto en el que también podemos ver esto de cómo la propaganda depende mucho de la censura, y todo es por cuestión de conveniencia. En el desfile de los tributos hay un accidente en el que una de las chicas del distrito 12, Luella McCoy, muere. Y bueno, Luella era, vamos a decirle, amiga de Haymitch, era menor que Haymitch, y sí tenían como cierta cercanía desde el distrito 12, y en este desfile de los tributos ella muere. Haymitch toma su cuerpo y lo pone enfrente de donde está el presidente Snow, así como, mira, para que veas lo que haces. Y obviamente todo esto lo cortan. Eso solamente las personas que estuvieron ahí, y incluso se menciona que la mayoría de las personas que estaban ahí presentes en el desfile, pues estaban
estaban bebiendo, estaban aquí en fiesta, entonces pues realmente como que muchas personas se enteraron de lo que, o estaban conscientes de lo que pasó en el desfile, no. Y a la hora de ponerlo para distribuirlo en el resto de Panem, pues obviamente eso no apareció. La sección de la entrevista que vemos en llamas nos hace ver a Haymitch así como que muy despegado de el resto de los tributos, y aquí vemos que no, que en realidad estaban tratando de formar alianzas, pero que la estrategia era verse de cierta forma. Entonces todo esto es para manipular al público, también para conseguir patrocinadores. Todas estas estrategias de presentar a los tributos de cierta manera, aunque realmente no era así su personalidad, de conseguir patrocinadores, parte de ver lo que pueden hacer para mantenerse con vida, eso como por parte de los tributos y su equipo, y también cómo el Capitolio, cómo el gobierno decide presentar a los tributos sin importar las estrategias que ellos tuvieran, propaganda. Y en esta cuestión también de la selección de los tributos, o sea, sabemos que el gobierno en Panem puede hacer lo que quiera. Aquí claramente vemos cómo la selección de Haymitch fue muy mala suerte para él, no es como se supone que debería de ser. O sea, incluso en Balada de pájaros cantores, todo mundo como que sabemos que la hija del alcalde le fue con algún chismecito en el que él aprovechó la ceremonia de la cosecha para decir el nombre de Lucy Gray. Si estaba en el papelito o no estaba en el papelito, doubtful, really doubtful. Nos reencontramos con un joven Beatty. Acuérdense que este es un vencedor del distrito 3. Bueno, ahorita les menciono un poquito más al respecto, de que en su distrito también hubo chanchullo a la hora de elegir tributos. Tenemos un par de interacciones directas entre Haymitch y el presidente Snow. En la primera de estas interacciones, el presidente Snow le pregunta sobre su vida en el distrito 12 y Haymitch está pensando que pues realmente no le conviene decir mentiras, que si le pregunta ciertas cosas es porque él ya tiene información al respecto. Entonces Snow le pregunta así como, ¿tienes novia? ¿Qué onda con tu vida? Y él le menciona el nombre de Lenore Dove, y pues ahí vemos a Snow que sigue sin superar a Lucy Gray, diciéndole a Haymitch que seguramente es Lenore Dove muy de ella quiere hacer sus cosas y que lo va a olvidar y que lo va a ignorar después, etcétera, etcétera. Así como él se sintió personalmente agredido por Lucy Gray, él cree que para empezar todas las personas van a hacer cosas para lastimar al resto, otra todas las mujeres y otra todos los que pertenecen a los Covey. No puedes confiar en ellos, etcétera, etcétera. Otra parte muy importante de esta reunión, de este encuentro, es que le presenta a Haymitch a un sustituto de Luella. Sus juegos tienen que ser perfectos y más si es un vasallaje. Entonces después varios de los tributos y del equipo del distrito 12 creen que probablemente es una niña hija de alguien del distrito 11 que fueron clasificados como traidores, pues la llevaron al Capitolio, le hicieron a lo mejor ciertas modificaciones y además la torturaron y la pusieron en lugar de Luella para que aquí no pasó nada. Todo esto nunca pasó, caballeros. Y aquí no pasó nada y los juegos continúan sin ningún problema. También vemos a otros vencedores, Beatty, como les acabo de mencionar, que en esta ocasión está presente como un mentor del distrito 3, y aparte con esto que les decía de la selección de los tributos en su distrito, primero que nada, están en el centro de entrenamiento y un chico se le acerca a Haymitch y se presenta con él. Hola, yo soy Ampert, soy del distrito 3, quería ver si podemos hacer alianza, etcétera, etcétera. ¿Por qué no te reúnes con nosotros ahí en esa estación con mi papá? Y Haymitch así como, ¿tu papá? Sorpresa, sorpresa, nos vamos llevando con que su papá es Beatty. Y entonces Beatty le empieza a contar a Haymitch. Haymitch es un rebelde y entonces hizo algo que al Capitolio no le gustó, por lo que en desquite y porque Beatty es muy importante, es muy inteligente y ha dado muchas cosas que le convienen al Capitolio, pues no lo van a matar. Entonces casualmente
seleccionan al hijo de Beetee, Ampert, para participar en los juegos. Beetee ya está a estas alturas en el entrenamiento previo a los juegos, ya está resignado a que no importa lo que pase, su hijo se va a morir porque es la manera en la que lo van a castigar. O sea, no les basta con haberlo seleccionado en la cosecha, él está seguro que no importa lo que suceda, su hijo va a morir en estos juegos. También así como súper spoiler, y no les voy a decir qué es lo que pasa, no les voy a contar cómo es que muere el hijo de Beetee. O sea, yo estaba leyendo esta escena en el transporte público y mi corazón estaba palpitando así horriblemente y sentí tan feo, pero tan feo, y luego tenemos la reacción de Haymitch y cómo incluso en ese momento que está viendo lo que está sucediendo, él empieza a pensar en cómo está Beetee en ese momento a través de la pantalla viendo lo que le pasa a su hijo. Es horrible. Otros vencedores que nos encontramos en este libro son Max y Wiress, y bueno, como sabemos hay muy pocos vencedores de los distritos más marginados, más ignorados, más pobres, y ese es el caso del distrito 13. Únicamente teníamos a Lucy Gray, pero Lucy Gray se dio a la fuga, la mató Snow, no lo sabemos, acuérdense. Entonces pues no tenemos mentores, por lo que deciden tomar vencedores de otros distritos para que sean mentores en el distrito 13. Y en este caso tenemos a Max y tenemos a Wiress. Aquí creo que podemos ver por qué Haymitch, a la hora de que fue la cosecha en llamas y Max se ofrece como voluntaria en el distrito 4, es una dama encantadora, porque vemos aquí ciertos momentos en los que Max trata de reconfortar a Haymitch por lo que está pasando. Y Wiress, pues ya sabemos que es un poco peculiar entre su inteligencia, la experiencia en los juegos. Nadie pasa ileso los Juegos del Hambre. Un punto en cuanto a la rebelión es que Beetee tiene un plan para causar disturbios en la arena y piensa que si de todas formas su hijo va a morir, pues al menos van a hacer una declaración. Van a poner ahí como su granito de arena en no estamos de acuerdo, y probablemente pensaba que no iba a causar el impacto necesario, pero vamos a hacer algo. De todas formas vamos a hacer algo, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y también Plutarch está al tanto de, obviamente ya estando con conocimiento del final del libro En Llamas y todo sin Sajo, pues sabemos que Plutarch era parte de la resistencia dentro del Capitolio. Aquí nos encontramos a Plutarch más joven, tratando de ganarse la confianza de Haymitch y dando a entender que también tiene conocimiento de este plan que tiene Beetee, e incluso le dice a Haymitch, el deseo de libertad no se limita a los distritos, y es que aún dentro del Capitolio, con gente que se beneficia de cómo están las cosas, tienen que pagar un precio muy alto, y hay muchos que no están de acuerdo con cómo se manejan las cosas, o sea, tanto lo que les pasa a ellos de manera personal, lo que le pasa al resto de los distritos. Aunque el plan no resulta como pensaron, al final el que Haymitch utilizara, y esto sí lo vemos incluso desde En Llamas, el hecho de que Haymitch utilizara el campo de fuerza que estaba en los límites de la arena para matar al último tributo que era su rival y así ganar los juegos, fue lo suficiente para que se ganara ese título de enemigo del Capitolio y que Snow le cobrara con la vida de sus seres queridos. Y aquí entonces vamos a hablar de el cambio de Haymitch. Y pues primero que nada, obviamente la experiencia de pasar por los Juegos del Hambre tenía que cambiar a Haymitch de una u otra forma. Estrés postraumático como mínimo, y luego tenemos la pérdida de su familia. En la ceremonia en la que lo declaran el vencedor de los Juegos del Hambre, Snow, es su segunda interacción con él. Snow así como que disfruta tu bienvenida en el distrito 12. Desde ahí ya es como ese sentimiento de qué es lo que va a pasar después de todo lo que sucedió en los juegos y que Haymitch sabe que se rebeló. No importa que el resto de Panem no lo haya presenciado por toda esta manipulación mediática, el presidente lo sabe. Cuando ya por fin gana los juegos, estamos hablando de un niño de 16 años. Obviamente, por más que quieran ser revolucionarios, también está esa otra parte de ahora sí me voy a comportar para ver si me perdona y no pasa nada de aquí en adelante, pero en realidad no. Cuando ya lo nombran oficialmente el vencedor de los juegos, Snow realmente lo amenaza. O sea, sí le dice: disfruta de tu bienvenida en el distrito 12.
y pues ahí ya metiéndole miedo. Y cuando llega en tren al Distrito 12, llega a mitad de la noche y él va camino a su casa. O sea, se encuentra con la escena de lo que le pasó a su mamá y a su hermano. El timing de Snow y del Capitolio fue tan preciso para que él llegara a ver y no poder hacer nada. Y el resto del distrito le dice, o sea, es que cuando ya nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya no pudimos ayudar. Entonces pasa los Juegos del Hambre, o sea, regresa y pierde a su familia. Después, cuando se reencuentra con Lenore Dove, oh cielos. Una como lectora sabe, por todo esto que ya hemos platicado, que realmente no va a haber un final feliz. Y sin embargo, estás como cuando ves Titanic por millonésima vez y estás, en esta ocasión Jack no se va a morir. Así estás todo ese tiempo, pero no. Lenore Dove se muere en frente de Haymitch y entonces esto es como lo que provoca también que él quiera alejar a todas las personas. Él siente esa culpa y piensa que después de todo lo que pasó, nunca en el Capitolio lo van a perdonar y entonces es una amenaza para la gente que esté cerca de él. Aleja a sus amigos. El padre de Katniss, Burdock, era su mejor amigo, los aleja a todos y también es cuando, para tratar de olvidar o de estar lo más inconsciente posible, es cuando comienza a beber y de allí es su dependencia al licor, porque lo atormenta todo lo que pasó y esa culpa. Sabemos que en el Capitolio decidieron hacerle la vida de cuadritos a todos los vencedores posibles de una u otra forma, entonces no es su culpa, pero él la siente y como un niño de 16 años le afectó todavía peor. Volviendo a las referencias a Poe, si ustedes tienen conocimiento de la vida y de la obra de Edgar Allan Poe, obviamente ya sabemos el final de la familia y de la novia de Haymitch. Ya tenemos una tragedia formándose en nuestra cabeza. No hay de otra. Poe tiene en sus historias y en sus poemas a muchas damas como protagonistas que mueren. En el último capítulo de Amanecer en la cosecha, entre la narración de todas las secuelas que está sufriendo Haymitch, nos ponen todo el poema, es así como explicación, pensamientos, etcétera, de Haymitch, algunas estrofas del poema del cuervo. Entonces nos leemos todo el poema del cuervo en ese último capítulo. Dios santísimo. Sí se me rompía el corazón conforme avanzábamos. O sea, en ese último capítulo, sobre todo, los últimos probablemente 2 o 3 capítulos, pero ese último capítulo con las estrofas del poema intercaladas en esa narración, y luego ya cuando llegamos a la parte en la que Haymitch visita en el bosque la tumba de Lenore Dove y ahí están, como tienen la tradición de poner en las tumbas fragmentos de la balada de las personas, y en este caso pues la balada de Lenore Dove es El Cuervo de Edgar Allan Poe. Ahí hay un fragmentito en la tumba. Haymitch llega a visitar la tumba de Lenore Dove, se acuesta en la tumba de Lenore. O sea, aparte, todavía en ese momento lo primero que se me vino a la mente también fue en la última estrofa del poema de Annabel Lee, en el que el narrador dice: "And so all the night tide I lie down by the side of my darling, my life and my bride". O sea, lágrimas, maldita sea. Y bueno, ya para terminar el epílogo, son solo 2 páginas. 2 páginas en ese epílogo y ya estamos como con Haymitch en el presente de después de la guerra, después de la trilogía de los Juegos del Hambre, y de cómo, así como reflexionando sobre su amistad con Burdock, el padre de Katniss, de cómo lo vio. O sea, hay que acordarnos de que para ese entonces ya estaban distanciados porque Haymitch puso sus barreras para que nadie se le acercara, porque es que yo mato a todos los que me tocan. O sea, no, pobrecito, la neta. Como lo ve cuando ya Katniss había nacido y Burdock estaba encantado ahí presumiendo a su bebé y toda la cosa, y que ya cuando Burdock murió empezó a ver a Katniss utilizando esas habilidades que le enseñó su padre de cazar y tratar de cambiar las ardillas o los pavos que se encontraba en el bosque para poder sobrevivir y todo esto. Y además que cómo estaba peinada Katniss le recordaba mucho a Luella. Incluso menciona que él no tenía la intención, él no quería encariñarse con Katniss y con Peeta, pero lo hizo. Y al final los menciona así como de: "Es mi familia". O sea,
Dios, la verdad sí lloré. Y si sigo hablando voy a llorar, así que mejor lo dejamos hasta aquí. En conclusión, sí puede ser una especie de fanservice este libro, ya que cuando salió el de Balada de pájaros, cantores y serpientes, muchas estábamos así como de, ay, es que no nos interesa, mejor danos el de Haymitch. Y ahora tenemos el de Haymitch, pero eso no le quita que a través de hablar de la historia de un personaje súper querido, tengamos esta conversación para que sigamos viendo todo lo que sucede cuando el gobierno es de esta manera. Y a lo mejor cómo podemos poner nuestro granito de arena, tratar de decir no estamos de acuerdo, dar esas declaraciones. Está escrito para regresar a la nostalgia, pero también para tener esa conversación. Y creo que está muy bien llevado, porque a pesar de que ya sabemos quién es el ganador de estos juegos y ya sabemos qué es lo que pasa con la familia y la novia de Haymitch, aún así queremos seguir leyendo y aún así o al menos a mí, me partió el alma leer todo esto. O sea, sí causó el impacto que tenía que causar. 10 de 10. Disfruté mucho de esta lectura. Recomiendo mucho el libro y sobre todo si les gustan los Juegos del Hambre, por favor, léanlo, está genial. Ya con esto me despido. Ahora sí ya puedo ir a ver el video de Leonie. Me estuve reservando hasta después de grabar este. Bye.